¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, constantemente una de las preguntas que más me realizan al momento de enseñar una placa base en el canal se trata de si estas van a poder dar soporte a la generación 4000, a la tecnología Zen 3, y claro está que más en concreto en el chipset B450 y X470 o anteriores a estos. Ante lo mismo, dar una respuesta puede ser algo impreciso, principalmente por el hecho de que confirmar esto es dependiente directo de la salida de estos nuevos procesadores, por lo cual realizaré una actualización de este video en el momento en que ya se haya confirmado todo. Pero actualmente, ¿qué podemos intuir de todo lo que ya se ha dicho, por lo menos en este punto referente a la compatibilidad? Y es que lo más cercano que tenemos a confirmación es directamente este gráfico y una que otra información que ha salido, y en este gráfico es donde se ve la referencia directa de las dudas en cuanto a si va a servir una placa base o no, ya que en principio solo estábamos seguros de esta información, donde podíamos ver que los únicos chipsets que desde un momento iban a ser compatibles se trataban tanto del B550 y X570. Esta información cambiaría tras ser evidente rechazo por parte de la comunidad, ya que las promesas que se planteaban con una compatibilidad en este socket no estaban siendo del todo ciertas. Por lo mismo, ante una forma de mitigar todo esto, AMD lanzaría un segundo comunicado, en el cual se incluirían para esta nueva versión de procesadores el chipset B450 y X470, pero con algunos leves apartados que debías tener en cuenta, tales como serían actualizaciones unidireccionales, por lo cual, una vez que se efectúen las actualizaciones de la BIOS, no se puede volver a usar los procesadores de las pasadas generaciones. No habrá disponible un downgrade. Debido a esto, a partir de efectuar esta actualización, solo tenemos soporte en ese momento para procesadores de la generación 4000, o es más o menos lo que se plantea. Y no se reduce solo a esto, sino que a su vez, aparte de la deshabilitación de procesadores, también pueden ocurrir reducción en las configuraciones al momento de hacer write, o reducción en los apartados estéticos en la interfaz de la BIOS. De igual manera, las actualizaciones no serán de libre acceso. En este caso, debes demostrar precisamente que cuentas con un procesador de la generación 4000 y directamente te darán el software necesario para la actualización de tu placa base. Esto es lo que se plantea actualmente. Puede variar, pero de momento planean dar soporte de esta manera. Asimismo, será evidente que se empezarán a distribuir estas actualizaciones en sitios no oficiales. Lo mejor, para no tener errores, claro está, es realizar el proceso como lo indican. Todos estos procesos evidentemente serán posteriores al lanzamiento. No se confirma en cuánto tiempo llegarán después de esto, pero diría que alrededor de un mes tras la salida. Hay más apartados dentro de esto, pero en resumen aquí están los más importantes. De igual manera pueden llegar a variar al momento de su salida, ante lo cual solo es tomar esto como una posibilidad. De esta manera mantenemos un soporte seguro para los chipsets B550 y X570, ante lo cual son las mejores opciones en caso de optar por algo seguro y que vayan a funcionar con los nuevos procesadores. Para B450 y X470 es más complicado, se plantea dar soporte pero no sea una seguridad para cada una de las placas base, ante lo cual casi que suena como un sentido de suerte. Y esta inseguridad se da por un motivo: AMD dará los códigos AGIS-A. Estos códigos se utilizan para dar inicio a las plataformas basadas en estos procesadores AMD, desde dar el inicio para los núcleos del procesador hasta la memoria. En principio, este sistema fue un proyecto para reemplazar la BIOS, que eventualmente daría más una combinación entre estos dos sistemas, pero uno de los apartados principales que controla es el soporte para procesadores, ante lo cual la versión del AGIS-A se actualiza para cada generación, lo que incorpora la compatibilidad con las placas base con los nuevos procesadores. Este código para los chipsets B450 y X470 es básicamente lo que va a brindar AMD, pero no depende de AMD si llegará a todas las placas, depende directamente de las desarrolladoras de placas bases, Asus, Gigabyte, ASRock, MSI y demás. Si estas desarrolladoras deciden no dar soporte en algunas placas base, ya sea por un tema de limitación en motherboard o por un factor comercial, es dependiente de cada una. Realmente diría que es muy poco probable que no se incluya la mayoría de las placas base dentro de estos chipsets, por dos razones en particulares. La primera, una vez que se le dé soporte a cualquier placa dentro del chipset B450 o X470, automáticamente el resto son factibles y altamente probables a no tener ningún problema que las limite a no poder dar este soporte, ya que la mayoría de configuraciones de estas placas madre plantean las mismas bases. En concreto, ese limitante principal que siempre se ha hablado se trata de la BIOS. Si comparas una placa del chipset B450 con una B550 o X570, notarás que el espacio asignado para esta sube de 16 MB o 128 megabits para las B450 a 32 MB o 156 megabits para la B550. Este es el problema fundamental y por el cual no se le quería dar soporte a los chipsets anteriores.
entre comillas. Realmente va más a fin de que compremos nuevas plataformas. Y esto no es un problema reciente, lo de la BIOS viene sonando desde tiempo atrás y siempre se ha representado como un limitante en el cual debían acortarse ciertos apartados, y es que el código AGCA cada vez se iba incrementando más tras las nuevas generaciones, ya que este iba añadiendo el soporte para todos los procesadores de esa nueva generación y consigo traía correcciones, mejoras en el TDP del procesador, mejoras en el rendimiento y en general todo lo que se ha ido puliendo generación tras generación, y que por lo mismo ha dado incrementos en cuanto al espacio que se necesita, y la manera de mitigar esto, por lo menos lo que pasaría con la generación 3000 sería quitar el soporte para algunos procesadores como algunos Athlon, algunas APUs y en general los de menos demanda correspondiente a esta gama. A su vez, se reduciría la interfaz, que ya no gozaría de un apartado visual altamente trabajado, sino más funcional. De hecho, si notas en el gráfico, el soporte para la generación 3000 sin gráficos integrados no aparece para las placas A320, B350 y X370, cuando en realidad y a día de hoy sí que lo podemos hacer. Esto se dio porque durante la generación 3000 pasaría el mismo problema de la BIOS, y no solo con el chipset 300, sino que también con el 400. Este mismo proceso es el que se va a llevar con la generación 4000, pero bajo una medida más drástica de solo dejar la generación de estos nuevos procesadores, ante lo cual el límite principal de esos 16 MB quedaría solventado al quitar todas las generaciones anteriores y solo estar ocupado por esta nueva generación, y al mantener la misma configuración general para las placas base de estos chipsets, como lo llega a ser un mínimo de 16 MB para el tamaño de la BIOS, cabe la posibilidad de que la mayoría de estas placas base no vayan a tener problemas referentes a limitantes, en lo que es el punto que mayor está a su desfavor. Igual como pasó con la generación 3000 y las placas del chipset 300, ya que hoy en día realmente desconozco alguna placa que no se le dé soporte a la generación 3000 en el chipset 300. De hecho, si conoces alguna, escríbelo en los comentarios para tenerla más presente en el futuro. Hablo mucho de lo que pasó con esta generación 3000 vigente, porque lo más probable es que se vaya a retratar lo mismo con la próxima generación. Aún creo que hasta las placas del chipset 300 pueden aún dar soporte a la generación 4000, pero bajo un sentido de conveniencia en el mercado ya no es factible, debido a que esto ya es un factor para obligar a los usuarios a que actualicen sus placas base a los nuevos chipsets, y aquí radica la segunda razón. Una vez que se proporcionen los códigos AGSA para los desarrolladores, estos serán dependientes de incluir o no para cada placa base el soporte. Esto es algo que a un desarrollador de placas base no les conviene, ya que si no provee estos, es directamente asegurarse de que van a comprar nuevas placas y por ende más dinero. Pero no radica solo en esto, muchas de estas desarrolladoras se comprometieron con las placas que iban sacando, al decir que estas tendrían soporte para nuevas generaciones. El problema es que no cumplir directamente con eso que anunciaron es ilegal, a realizar un marketing falso. Y ante lo mismo, es otro punto a favor de las placas de este chipset, y de igual manera la imagen en cuanto a la competencia va a ser importante para las mismas. El que por ejemplo en un momento Asus llegue a dar soporte pero Gigabyte no, es directamente dejar inconforme al usuario y que posiblemente conduzca en el futuro a elegir placas de la competencia, algo que generará una reacción de que todos o la mayoría den soporte a la final. Y esto también ya pasó. En un inicio, MSI daría comunicados de que no le iba a dar soporte a procesadores de la generación 3000 con su chipset 300, eventualmente ya sea por la imagen que proyectaba o por algo legal o directamente por la razón que fuera, se sumarían a sus competidores y sacarían sus modelos de BIOS beta para el soporte de estos procesadores. En conclusión, después de todo esto, si aún no has armado tu computadora y piensas en la generación 4000 como una opción, lo mejor es encaminarse ya por el chipset B550 o X570, si tiene la posibilidad, ya que aseguras en un 100% el que sea compatible, y además de esto son placas que están más preparadas para estas nuevas generaciones, y más que todo en aspectos relacionados en la entrega de energía. Y sí que es cierto que muchas de estas mantienen precios sumamente elevados, pero hay algunas que no son tan alejados de los precios del chipset B450. En la descripción encontrarás un link con algunos ejemplos de estas. Ya si realmente quieres algo de 450 o X470, sea por la razón que sea, lo mejor es decantarse por MSI y placas que tengan la etiqueta MATS, ya que estas corresponden a una mejora precisamente en este apartado de la BIOS, y solventando el problema de los 16 MB y pasando ya a los 32 MB, ante lo cual van a ser de las primeras y más fijas que tendrán este soporte. Y no solo estas, cualquiera dentro de este chipset con un BIOS de 32 MB son las más indicadas directamente a dar soporte. En cuanto al resto, según lo que te he venido diciendo desde mi punto de vista, lo más probable es que vayan a tener soporte, pero claro está que al ser mi punto de vista y este estar basado en alguna que otra información, no será algo seguro. De ahí que la mejor opción sean los chipsets
más reciente si piensas en esta nueva generación. Y evidentemente, si ya posees una placa de estas, esperar hasta ese momento para realizar los cambios correspondientes. Asimismo, ninguno de estos procesos para dar soporte va a ser algo fácil, porque por ejemplo, esas primeras versiones que salgan con esta compatibilidad no van a ser de todo perfectas, y debido a la información de no poder realizar un downgrade, después de esto, da la posibilidad de que muchas de estas placas queden obsoletas, hasta hacer cambios correspondientes y que implicarán dinero. Al final de todo, casi que ante un sentido de obligación, lo mejor se va a armar una computadora hoy en día para las nuevas generaciones es irte por estos chipsets actuales.